invitamos a que puedan adorar al Señor con nosotros. Estamos aquí con Juanito, pero no estamos solos nosotros, sino que estamos con ustedes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que es adorar a nuestro Señor. Así que les invitamos a que puedan levantar sus manos a adorar al Señor, a ese Dios que nos amó primero. Al contemplar su obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito
se compara a ti. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Dios. Gracias porque mandaste a tu Hijo a rescatarnos, aunque no lo merecíamos. Pero aún así, tú nos salvaste. Tú nos salvaste a cada uno de nosotros. Por eso te exaltamos, Señor. Te damos la honra. Te damos el honor. Te damos toda oración. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre.
poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Dígalo con nosotros. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Has vencido nuestro corazón. Nos rendimos a tus pies por amor a ti. Nos rendimos de corazón a ti, Jesús. Clamamos a una voz que tú eres poderoso. Oh, poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Hola, buenas tardes, amigos, amigas, mis hermanos, hermanas. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Estoy muy feliz, la verdad. Me siento muy bendecido de poder estar aquí frente a ustedes y el poder compartir de la Palabra de Dios en este día jueves. Es un placer. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Claudio Cortés, ¿ya? Antes de empezar, quería recordarles para los que pudieron ver los capítulos el jueves pasado y los jueves anteriores, nuestro hermano Pedro estuvo compartiendo la palabra de Dios con una serie llamada Razones. Si usted quizá lo vio o usted nunca o no lo ha podido ver, le invito a que usted pueda revisar nuestras redes sociales y allí se encuentra el último estudio y todos los otros estudios de la palabra de Dios. En este último estudio nuestro hermano Pedro estuvo compartiendo en las cuales él nos daba argumentos y respecto a ciertas dudas, ciertas preguntas que nosotros deberíamos tener claras. Y esas razones, esos argumentos que Él nos daba, nos servían a nosotros para tener una vida firme,
sólida y segura en el Señor, ¿cierto? Así que si usted no lo ha podido ver, puede revisarlo, ¿sí? Puede ir y buscar allí. El día de hoy quiero presentarles una serie, la serie de este mes de octubre que se llamará Hombres de Valor, ¿ya? Esta serie presentará la vida y cómo la vida de ciertos hombres de valor del Antiguo y Nuevo Testamento, hombres, eh, hombres destacados que fueron considerados hombres de valor para Dios, pero también que va a ser un contraste entre lo que era un hombre de valor para Dios, pero también un hombre de valor de cómo la sociedad miraba a un hombre de valor. Dejar un claro contraste entre lo que es valor para Dios y valor para la sociedad. Así que el día de hoy comenzaremos con el estudio de un hombre muy famoso, que hay muchas historias, hasta hemos bailado en nuestra iglesia con una canción de un acontecimiento de este hombre, que fue el Arca de Noé, un hombre de la antigüedad, un hombre que se dice de que es el padre de la sociedad, de la humanidad. Este hombre es Noé. Así que el día de hoy estudiaremos su vida, escudriñaremos lo más posible en este tiempo y buscaremos qué es un hombre de valor para Dios, qué es un hombre de valor para la sociedad. Hermanos, les invito a orar antes de comenzar. Inclinen su cabeza. Padre, te damos gracias, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por cada hermano, hermana, Señor, que ha podido sumarse, Señor, cada amigo, amiga, Señor, persona que se ha sumado, Señor, a esta transmisión, Señor. Padre, te doy gracias por poder, Señor, compartir con mis hermanos, Señor, el estudio de tu palabra, Señor. Padre, háblanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha apartado este tiempo, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Háblanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a ser transformados por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a trabajar en pos de tu palabra, Señor, sobre nuestra vida, Señor. Que, Señor, que quede claramente, Señor, definido, Señor, que es un hombre de valor, Señor, para ti, Señor. Eso es lo que nos interesa, Señor. Padre, también, Señor, te pido, Señor, por la imagen, Señor, que tú has puesto, Señor, sobre los hombres, Señor, sobre todo sobre los hombres, Señor, de nuestra congregación, Señor, a mi pastor, Señor, a mis líderes, Señor, a mis hermanos, hombres sobre todo, Señor. También bendice a mis hermanas, Señor, allí que están, Señor, pero sobre todo, Señor, en este estudio, puedas hablar al corazón, Señor, de cada hombre, Señor. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos ser mejores, Señor, para tu gloria y para tu alabanza, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, hermano, hermana, le invito a que pueda tomar su Biblia de papel o digital y que nos vayamos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 6. Así que comenzamos desde el versículo 1. Dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Versículo 5. Al ver
el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, honrado entre su gente. Hermanos, quiero que antes de introducirnos en este capítulo 6 del Génesis, hagamos un pequeño recuento de lo que pasó desde el principio, en que Adán y Eva, usted si no mal recuerda, Adán y Eva pecan delante de Dios a causa del engaño de la serpiente, y ellos creen a lo que decía la serpiente, y en medio de eso el hombre peca contra Dios, le desobedece, y entra el pecado y la muerte al ser humano. Y con eso vemos que Dios debe expulsar a Adán y Eva del huerto del Edén. Pero antes Dios le promete a Eva que de su simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Si recordemos aquello, que es muy importante, que es una promesa de Dios, es una esperanza para la humanidad de que de la simiente de la mujer vendría la simiente de salvación. Y después Adán y Eva, al ser expulsados del huerto, Dios les manda que se multipliquen y que se fructifiquen en la tierra, que la trabajen, ¿cierto? Y en medio de eso vemos que Adán y Eva tienen a su hijo Caín y Abel. Y ya vemos en ese momento, con sus vidas, que ya el pecado empieza a trabajar en la humanidad, en sus hijos, específicamente en cuanto a de que Caín mata a su hermano Abel por envidia, ¿cierto? Por ver que él hizo una mejor ofrenda delante de Dios, que le fue grata a Dios, porque lo hizo de todo corazón. Y vemos ya desde el principio los efectos y las causas del pecado en sus hijos. Y también recordar de que al morir Abel, Dios le da un hijo de reemplazo a Adán, que se llamó Set. Y los comentarios y la Biblia hace mención de que de la simiente de Caín es la simiente que representa al maligno, a la serpiente antigua. Y este hijo que fue de reemplazo a Abel, el hijo de Adán, Dios da otro hijo que se llamó Set. Increíblemente, desde la línea de Set, si avanzamos hacia la historia hacia adelante, llegamos al padre de Noé, que se llamó Lamec, y después de Lamec vemos a Noé. Y durante todos estos primeros capítulos del Génesis, vemos que el hombre se empieza a multiplicar en gran manera. Y así también como se multiplicó la humanidad, también el pecado fue aumentando más y más y más. Y ahí es cuando llegamos al capítulo 6, ¿ya? Al capítulo 6 de Génesis, cuando dice en el versículo 1,
Dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, ¿ya? Entonces tomaron como mujeres a todas las que deseaban. Y aquí está lo que dice el Señor. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Y aquí es interesante ver de que con todo lo que le acabo de contar, que es un resumen de la historia del principio, vemos que aquí hay algo que a Dios le causa mucho desagrado y que es, como se podría decir, la gota que rebalsó el vaso, de la paciencia de Dios, ¿cierto? Y que habla de los hijos de Dios que vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como a mujeres a todas las que desearon. Y ahí vemos la sentencia del Señor, ¿cierto? Y después vemos, dice el versículo 4, dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellos, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos los pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Quiero detenerme aquí. Aquí dice, en el versículo 4 dice, en su parte final dice, a partir de entonces hubo gigantes. Un poquito más atrás también dice, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. Es interesante ver de que de esa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, de los seres humanos, de esa unión nacen, dice la Biblia, que es gigantes, ¿ya? Y que llegaron a tener un gran renombre. No quiero especificar ni meterme a qué se refería con los hijos de los hombres, porque hay diferentes interpretaciones de quiénes eran estos hombres y de quiénes eran estas hijas de los seres humanos. Lo que sí está claro es que, sin duda, como dice el versículo 3, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 100 años. Y aquí vemos más adelante también la sentencia de Dios de que raería de la faz de la tierra a todos los seres humanos junto con los animales y con todo lo que los reptiles y las aves del cielo. ¿Ya? Es interesante porque también dice de que nacieron gigantes que fueron famosos héroes de antaño. Quizás para nosotros, como quizás pasó en ese momento, si nosotros hubiésemos podido ver esos seres enormes, quizás yo mido unos 87, imagínense, deben haber sido unos 5 metros, 3 metros, deben haber sido hombres de mucho renombre, mucha poder, quizás muchas habilidades, quizás capacidades sobrenaturales o hombres con un potencial y unas características enormes en comparación a los otros hombres normales, ¿cierto? Que colma la paciencia de Dios en este sentido de que esta unión fue la que
que sentencia y que colma la paciencia de Dios. Imagínense lo que tiene que haber sido para el tiempo en que se vivió esta situación. Debe haber sido muy llamativo estos seres gigantes, estos seres quizás poderosos, habilidosos, superdotados quizás. Es interesante y que Dios, en medio de esto, de esta sentencia, ¿cierto? Pero aquí hace un claro contraste entre lo que la sociedad vio en estos hombres y lo que Dios a la vez ve que fue agradable para sí. Dice en el versículo 8, dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. No dice que Noé, quizás suena un poco como que Noé causó algo en Dios. La fuerza y lo que quiere decir acá es que Dios miró a Noé y le dio y tuvo gracia hacia él. O sea que fue hallado gracia en su vida, no porque no tuviese algo especial, sino que Dios le miró y le favoreció. Y acá dice el versículo 9, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fiel con Dios. Siempre anduvo fiel con Dios. Es interesante también y llamativo que la causa que él produce, que él sea justo y honrado entre su gente. Lo primero que menciona acá en el versículo 8 es que Noé contó con la gracia de Dios y eso fue el puntapié inicial, fue lo que permitió que Noé llegase a ser lo que dice aquí que dice que fue un hombre justo y honrado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no fue por mérito de Noé. No sé si usted, al igual que yo, se siente identificado, quizá en el sentido de que fuimos elegidos por Dios, no por nuestra voluntad, no por nuestro deseo, no porque muchas a veces pensábamos que nosotros elegimos a Dios, pero aquí en la palabra, bueno, y en toda la Biblia menciona de que Dios llama, que Dios favorece, que Dios perdona, y que nosotros respondemos a ese llamado y en obediencia a lo que Él nos manda, podemos llegar a ser hombres justos y honrados, ¿cierto? Entre la gente. Después dice, siempre anduvo fielmente con Dios. Eso es algo muy destacable de este hombre, ¿ya? También otras versiones decían que caminó junto con Dios, así como algo lo que se mencionó de Enoc, que también Enoc es parte de la ascendencia de Noé, es parte de su familia. ¿Ya? Es interesante ver que qué bonito es que Dios Dios mismo de nosotros podría decir, o que otras personas pudiesen decir que nosotros caminamos con Dios. Sería hermoso escucharlo quizás de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras esposas, de nuestros familiares quizás. Y más aún, sin duda, sería hermoso poder escucharlo de nuestro propio Dios, que caminamos, que anduvimos juntamente con Él fielmente, ¿cierto? Interesante también que Él tuvo tres hijos. Se llamó, en el versículo 10, Sem, Cam y Jafet. Sigue mencionando en el versículo 11, dice, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Aquí quizás es más detallado lo que la
declaración anterior de Dios respecto a su juicio y el por qué Dios menciona arriba de que por esta unión fue el colmo de su paciencia, pero también menciona de que acá en más detalle dice, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé. No le dijo a las demás personas, y se le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Y después en el versículo 14 dice, y le da la instrucción. Dice que se construya el arca, ¿cierto? Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimiento, y le da todas las instrucciones de cómo debía hacer esta arca, esta especie de barco, como especie de cajón se podría decir, que Dios eh, le indica a Noé. Y aquí más abajo, ¿y por qué le dice que construye un arca, cierto? ¿Por qué le dice que construye un arca a Noé después de decirle la maldad y que va a destruir a la humanidad? ¿Cierto? Dice en el versículo 17, este es el motivo, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Aquí Dios le da la instrucción de que se construya este arca y le indica por el motivo que debe construir este arca. Es porque el medio por el que Dios destruiría a la humanidad en este instante, en este momento de la historia, es por medio de un diluvio. Por ejemplo, aquí miraba que el arca que se construye, que Dios manda a construir, Dios les da las medidas, Dios les da no solo las medidas, sino que lo hiciera con compartimientos, que la llenara, la cubriera por dentro y por fuera con brea, que era una especie de asfalto que permitía la impermeabilidad de esta especie de barco o de barca. Dios le asigna y le da el medio por el cual Dios destruiría la tierra, pero también le indica cómo él debía proceder para salvarse él, su familia, su esposa, sus hijos y sus nueras. Aquí dice en el versículo 18, dice, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tus esposas y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. O sea, Dios le da las indicaciones de construir este arca, le da las indicaciones de que, y Dios establece un pacto con Noé. No es que Dios tuviera que pedirle permiso ni ponerse de acuerdo con Noé, sino que Dios establece un pacto Dios establece un pacto con Noé. Leía y escuchaba de que este pacto, normalmente cuando lo vemos aquí aquí en
ahora en estos tiempos hablamos de pactos bilaterales, ¿cierto? Pero esto se menciona como un pacto unilateral, o sea que Noé se puso de acuerdo con Dios, sino que Dios se puso de acuerdo con Noé. O sea, Dios le dijo, tienes que hacer esto. No le pidió permiso a Noé, eh, sino que Noé tenía que hacer conforme a cada cosa que Dios le mandó. Le dijo que debía llevar a su familia rescatar a su familia, que debía almacenar estos animales, perdón, de cada especie, que fuera muy específico en ese sentido, que así también con los animales que introduciría en el arca, también debía tener el alimento necesario para todo el tiempo en que no iba a estar con esos animales dentro del arca. O sea, con todo lo que Noé necesitase para sobrevivir. Y aquí termina el versículo 22 dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Lo voy a repetir de nuevo. Versículo 22 del capítulo 6 dice, y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado, ¿cierto? Después de hacer una breve repaso o un breve paso por este capítulo, podemos ver a Noé, podemos ver un contraste, podemos ver a dos clases de personas, podemos ver a dos clases de hombres, podemos ver a gigantes renombrados, virtuosos quizás, de gran capacidad, muy útil en su época, y también podemos ver a un hombre quizás no con las capacidades, no con esa quizás elocuencia, no con ese poder, no con quizás con esa fama, sino que vemos a este hombre Noé, un hombre que fue elegido por Dios, que halló gracia, que halló gracia delante de Dios, y que vemos el juicio de Dios en medio de esta situación de maldad acumulativa. Vemos la paciencia de Dios colmada, vemos la misericordia, a la vez que del juicio de Dios, vemos la misericordia de Dios, porque podría haber destruido también a Noé, ¿cierto? Pero Dios puso algo en Noé especial, Él le eligió, y debido a eso Noé pudo llegar a ser lo que la palabra de Dios dice en el versículo 9, que no era un hombre, perdón, sí, no era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. En medio de este momento tan difícil, de este juicio de Dios tan terrible, y que sin duda era lo justo, vemos que Dios tiene misericordia y gracia sobre Noé. Y yo creo aquí destacar algo que Dios puso en Noé y que Noé trabajó e hizo fielmente. Si nos vamos al capítulo de Hebreos, versículo 11:1, la palabra de Dios dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. También en el versículo 11, pero el capítulo 11, el versículo 11, 13, por la fe entendemos
que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y también en el versículo 6 de Hebreos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Una de las características que quisiera resaltar de Noé, una característica que fue puesta por Dios y que Noé trabajó y vivió fielmente, fue la fe. Esa fe que Dios depositó en Noé le permitió a Noé hacer y confiar en lo que Dios dijo, en lo que Dios prometió, en lo que Dios dictaminó hacia la humanidad en ese momento, ¿cierto? Por eso nosotros entendemos que el universo, por ejemplo, fue creado por el poder de Dios. Dice la palabra que lo invisible fue creado, lo visible fue creado por lo invisible, ¿cierto? Aquello que no podemos ver, ¿cierto? Y podemos ver que un hombre de valor, sería un hombre que es un hombre de fe. Y como le acabo de leer estos versículos, vemos que el hombre de valor confía plenamente en las palabras y las promesas de Dios y las considera como totalmente ciertas, aunque las condiciones del momento o las circunstancias o las dificultades o las aflicciones parezcan en gran manera adversas o contrarias a lo dicho por Dios. O sea, quiere decir de que a pesar de las dificultades, de las aflicciones, de todo lo que podamos pasar, el hombre de fe, el hombre de valor para Dios, es un hombre que confía plenamente en las promesas y en las palabras de Dios, ¿cierto? Es interesante ver que debido a esta gracia que Dios depositó, Noé tuvo la fe, la confianza en las promesas y lo que Dios había dicho. En la palabra, como mencionaba, dice que es imposible agradar a Dios. Y por eso vemos que Noé camina y vive en íntima comunión con su Padre Celestial. Esa es una de las características que creo que podríamos encontrar en Noé y que son interesantes de analizar y de mencionar, ¿cierto? Otra característica que me parece claramente visible, porque puede, y hay muchas otras más, pero solamente quiero considerar dos en este caso, que son claramente visibles a la luz de la palabra y a la luz de la información que tenemos. Otra característica que quiero mencionar es la obediencia a Dios. Si nos vamos al capítulo 6, ¿cierto? Perdón. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. O sea, Noé no hizo lo que él le pareció, no le preguntó, Dios, Padre, Señor, no me parece que sean tres compartimientos o tres edificios o tres segmentos, porque se dividió en tres el barco o la barca. Me parece que no deberían ser de cada especie. Me parece que la brea que tú me indicas que es de ciprés, no creo que sea tan buena, porque si tú dices que vas a cubrir toda la tierra de agua,
no me parece que sea tan resistente como tú dices. ¿De verdad van a venir los animales sin que yo les diga nada? ¿Van a venir a este lugar y van a entrar voluntariamente al arca? Y aquí dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. O sea que él no cuestionó nada. Yo soy esto es como una infidencia. Yo soy muy, ¿cómo se dice? Eh, Racional, soy muy racional. Y a veces cuestiono mucho a Dios por su forma y las cosas que Él dice a veces que no me cabe en la cabeza. Pero aquí vemos que Noé, más que dialogar con Dios y quizás cuestionarle sus órdenes, él solamente acató y hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Así que qué interesante ver que Noé eh, tuvo esa fe y también esa obediencia, ¿cierto? Porque uno puede tener fe de tales cosas, pero uno puede ser desobediente. Pero gracias a Dios que en su gracia, en su favor, en su misericordia, Él nos da el poder y si nosotros nos alineamos y vamos en pos de Él, podemos llegar en este caso, como Noé, a salvarse de la destrucción del mundo en esa época, imagínense. Cuanto más nosotros recordemos, interesante recordar que Dios también prometió que nunca más iba a destruir el mundo con agua, pero hay un juicio que Dios tiene para toda la humanidad que no dice que es con agua, sino que dice que es con fuego, que los elementos de la tierra, que todo lo que nosotros conocemos, el cielo, la tierra, las estrellas, el universo, todo va a ser consumido en el día que el Señor Jesucristo venga en su gloria con sus ángeles. ¿Cuánto más nosotros deberíamos ser obedientes a nuestro Dios y hacer lo que Él nos manda? ¿Cierto? Qué potente y qué difícil la situación que vivió Noé en su época. Asimismo, hermano, sobre todo usted, hombre, joven, niño, adulto, cuánto más nosotros que hemos sido que hemos hallado gracia a los ojos de Dios y el Señor haya dado su vida por nosotros, cuánto más deberíamos nosotros ser fieles y obedientes a nuestro Dios. Cuántas quizás familias cuántas familias, si vieran a hombres de valor como Noé, cuántas familias, cuántos amigos quizás podrían decir, este hombre es un hombre de honor, es un hombre de valor, este hombre sigue un Dios vivo, este hombre sigue a este Dios, este hombre lo que dice, hace, ¿cierto? Sería, ¿cuántos de nosotros a veces decimos cosas y no las cumplimos? ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos siendo lo suficientemente, tenemos esa confianza, esa fe en las promesas de Dios? ¿Creemos que un día el Señor vendrá en gloria? ¿Creemos que el Señor vendrá a llevarnos, que seremos resucitados juntamente con Él, que Él nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con nuestra familia, con nuestros amigos, con
con nuestra polola, con nuestra esposa. ¿Qué diremos delante de su presencia cuando estemos un día? ¿Nos avergonzaremos? Quizás estás pasando por un momento de fama, quizás estás en tu mejor momento laboral, en tu mejor, no sé, estar haciendo lo que siempre soñaste. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu obediencia a Dios? ¿Para quién eres de valor? ¿Para la sociedad o para Dios? Y esto me hace pensar mucho porque me hace evaluarme mucho a mí primero, porque de verdad que uno se equivoca y falla mucho. Y debemos luchar, hermano, hermana, debemos luchar por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, hacer lo que Él nos manda, a ser buenos esposos, a ser buenos novios, a ser buenos estudiantes, buenos trabajadores, para que la sociedad pueda ver la gloria de Dios en nosotros. Te doy gracias, amigo, por estar, hermano, hermana, por estar en este tiempo. Espero que quizá trate de ser lo más sencillo para que el Señor nos hable a ti y a mí. Te doy gracias y espero que podamos ser como en este sentido como Noé, hombres de fe y hombres de obediencia. Que la sociedad diga que somos hijos de Dios. Quiero poder orar por usted, hermano, hermana. Quiero bendecirles con esta oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el poder estudiar de tu palabra, Señor. Cuán hermosa es tu palabra, Señor. Cuán bella, Señor, es tu palabra. Poderosa, Señor, para salvar, Señor, y para instruirnos, Señor, para corregirnos, Señor, para bendecir nuestra vida, Señor. Padre, así como Noé, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, para que podamos ser, Señor, hombres, Señor, de valor, Padre. Hombres llenos de fe, Señor, Padre, y hombres de obediencia, Señor, que te glorifiquen, Señor, y que podamos hacer todo, Señor, lo que tú nos mandas. Bendice a mis hermanas, Señor, a los jóvenes, Señor, a los niños, Señor, a cada amigo que se ha podido conectar, Señor. Padre, permítanos, Señor, continuar este estudio, Señor, la semana siguiente, Señor. Padre, te adoramos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amigos, hermanos, gracias por estar hasta el final de este estudio. Espero que Dios les bendiga y que Dios haya hablado a su corazón, así como lo ha hecho conmigo. Y le esperamos la próxima semana para continuar. Como siempre, les invitamos a cada uno a que pueda estar conectado a nuestras redes sociales, a que pueda participar con nosotros, estar viendo ahí qué pasa, los estudios bíblicos, los cultos de jóvenes, el culto general día domingo, los días de oración. Y eso, que el Señor les bendiga y nos vemos si Dios lo permite.